Podemos ponernos de pie y cantar un coro. Hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Gloria pues a Él. Gloria pues a Él. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Gloria pues a Él. Gloria pues a Él. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. ¿Puedes tomar tus asientos? Vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 11, los versos 19 y 20. Ezequiel capítulo 11, versos 19 y 20. Y continuamos con el corazón del hombre. Y habíamos considerado el corazón impío, aquel que no conoce a Jesús. Y ahora vamos a considerar un nuevo corazón. Y dice Dios mismo en la profecía de Ezequiel: les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Como vimos en esta mañana acerca del corazón impío, que nacido en pecado no tiene ningún remedio. La religión no le puede ayudar, la ciencia, la filosofía, la psicología no le puede ayudar. La única solución para el corazón impío es un nuevo corazón, un trasplante de corazón. El corazón impío no se puede cambiar, no se puede mejorar, no se puede reformar. Y se habla a veces de eso, especialmente en cuanto a los delincuentes. Vamos a reformar, o a veces dicen, esta persona ha sido reformado. Pero lo único que puede transformar la vida es un nuevo corazón. La religión intenta, la religión en cualquiera que sea su forma, solo trata con el corazón en el sentido de los sentimientos. Algunas religiones entran también en un campo espiritual, pero mayormente es simplemente un misticismo, tales como el catolicismo, el mormonismo, budismo y otros. Son religiones que tratan también con el espíritu del hombre, pero en una forma de misticismo.
La religión tal vez puede lograr cambiar algo del carácter o de las acciones de una persona. Puede lograr que una persona tal vez sea una persona decente o moderado o moral. Pero hay una cosa que la religión no puede lograr nunca. La religión nunca puede hacer un trasplante de corazón, nunca puede dar un nuevo corazón, nunca puede producir la regeneración. Podemos leer también en el capítulo 36 de Ezequiel, los versos 25 al 27, Ezequiel 36, los versos 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Cuánto era el deseo de Dios para con el pueblo terrenal de Israel. Este pueblo que fue separado y ordenado por Dios. Sin embargo, ellos en general no siguieron los mandamientos de Dios, no cumplieron la palabra de Dios y el propósito de Dios. Y Dios está mirando aquí en la profecía de Ezequiel, está mirando adelante a un tiempo en que Él va a hacer una obra en el pueblo de Israel. Y la obra que Él va a hacer en el pueblo de Israel es la misma obra que Él ya está haciendo ahora entre los gentiles. Realmente todo aquel, judío o gentil, que desea. Y dice, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y esto es lo que Dios hace en nuestra vida por medio de la regeneración. También en el capítulo 18, los versos 31 y 32, Ezequiel 18, 31 y 32. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Otra vez, el único remedio, la única solución es un nuevo comienzo. Y note aquí la expresión de Dios: no quiero la muerte del que muere. El que muere en su pecado no solamente muere físicamente, sino que aquel que muere en su pecado también va a sufrir, va a experimentar la segunda muerte que mencionamos esta mañana. Y esto es algo que Dios no quiere. Dios ha hecho todo lo posible para redimir al hombre. Ha ofrecido y continúa ofreciendo toda oportunidad al hombre. Si miramos la condición del mundo hoy, el cumplimiento de las Escrituras, entendemos que la venida de Cristo es eminente. Y a veces pensamos, cuando miramos la condición del mundo y el cumplimiento de los tiempos, nos preguntamos por qué el Señor tarda todavía su venida. Y yo creo que es por esta razón que también en el Nuevo Testamento expresa el apóstol Pedro: no quiero la muerte del que muere. Dios está dando oportunidad al hombre.
Ahora, habíamos considerado a Adán y Eva esta mañana y habíamos visto el momento en que ellos cayeron en pecado y detrás de ello hundieron también a toda la humanidad en pecado. Y la manera del hombre de tratar con esta condición, ya consciente, con un conocimiento del bien y del mal. Vamos a leer en Isaías 64. Porque así como Adán y Eva intentaron de cubrir su desnudez con hojas de higuera, así también hasta el día de hoy la gente piensa que le va a servir de algo la cosa que hace, su justicia propia, o como en el caso de Caín, el sacrificio de obras muertas. Y dice Dios por medio de Isaías capítulo 64 y el verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Esto es lo que Dios piensa del esfuerzo del hombre. Y aquí entra las religiones del mundo. Y usted puede quejarse de que Dios es injusto. Usted puede taponar su oído y decir que Dios no existe. Usted puede pararse con orgullo y gritar de que usted es una buena persona. Algunos dicen, yo merezco. O si alguien merece, esta persona merece estar en el cielo. La palabra de Dios dice que el impío está muerto en su espíritu, separado de la presencia y de comunión con el único Dios verdadero, Creador y Señor. Y la palabra de Dios nos enseña de que la única solución es un nuevo nacimiento. Nos vamos al Evangelio de Juan capítulo 3 y puede poner un marcador ahí, vamos a estar volviendo a esta porción. En el capítulo 3, si leemos los versos 3 al 7, Jesús tratando con Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántas veces en esta porción Jesús hace esta declaración? El que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua y del Espíritu. Y otra vez, os es necesario nacer de nuevo. En el verso 5 podemos leer otra vez. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son los agentes del nuevo nacimiento. Y así como tenemos un nacimiento en lo natural, así también es el nacimiento espiritual. Y lo que es nacido de la carne pertenece a la carne. Nuestra naturaleza pecaminosa y todo lo que es nuestra vida, nacemos en este mundo. Pero así también hay un nuevo nacimiento del cual nos habla la palabra, y esta es la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Nunca encontramos en la palabra de Dios de que Dios procura de arreglar nuestra vieja creación.
de que Dios procura de cambiar nuestra carne, esa naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza, lo único que le resta es la muerte. No se puede arreglar. Lo que Dios hace es nos da una nueva vida, una nueva naturaleza. Vamos a mirar un poco acerca de la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 30 y el verso 14, y estas palabras encontramos repetidas en Romanos capítulo 10, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 nos explica más acerca de esta referencia del Antiguo Testamento, y dice el verso 8, Romanos capítulo 10 y el verso 8, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tanto el uno como el otro son necesarios: creer en el corazón y confesar también con la boca. ¿Y qué es lo que vamos a creer en el corazón? Es increíble las cosas que el hombre cree a veces. Si usted habla con su compañero de trabajo o su compañero de escuela, usted va a encontrar que la gente cree cualquier cosa. Y a veces confundido dicen: sí, pero la Biblia dice. Y cualquier disparate dicen, no tiene nada que ver con la Biblia. Y por eso nosotros necesitamos saber qué dice la palabra. Pero el hombre está tan dispuesto de creer cualquier cosa, y esto viene de esa naturaleza caída. Cuando Satanás le dijo a Eva, dijo Dios, le puso una duda, y después comenzó a inventar su propia doctrina, su propia enseñanza, y Eva creyó. Y así el hombre hasta el día de hoy. Pero es la palabra de Dios que produce fe en el corazón. Y esa palabra de Dios, cuando produce fe en el corazón y luego se hace la confesión de fe, y hay un acontecimiento espiritual ahí que el hombre no ve y por lo general no entiende, pero ahí hay un nuevo nacimiento, ya no un nacimiento según la carne, que Nicodemos, procurando de entender con la mente carnal, él no pudo entender cómo puedo volver a nacer, pensando en el nacimiento natural. Pero Jesús estaba hablando de un nacer espiritual. En Mateo capítulo 13, no vamos a tomar el tiempo de leer todo esto, de los versos 18 al 23, encontramos la parábola del sembrador y vemos aquí la importancia de la palabra, y también vemos que esa palabra de Dios, esa simiente que es incorruptible y que es eficaz, esa palabra de Dios a veces cae en tierra buena y a veces cae en tierra mala. Y el Señor Jesucristo, cuando da la interpretación de esta parábola, nos habla claramente de que está hablando del corazón del hombre. Y la palabra de Dios es tan importante en tratar con el corazón y el espíritu del hombre. Y no hay otra cosa. A veces la gente quiere folleto para repartir a sus amigos incrédulos, o tal vez para tener siempre, para dar en cualquier oportunidad. Y a veces miramos los folletos que hay por ahí, hay una cantidad inmensa de folletos que se puede dar. Y me doy cuenta de una cosa: algunos tienen un folleto y el folleto cuenta un testimonio. El testimonio es muy lindo tal vez,
Pero el testimonio no es la palabra de Dios. Y lo que va a surtir algún efecto en el corazón es la palabra de Dios. Y nada más. Y esto nosotros necesitamos entender. ¿Cómo es que nosotros fuimos salvos? Otra vez, hablando muchas veces, hoy en día estamos hablando muchas veces a creyentes que son creyentes de cuna, aceptaron al Señor cuando eran criaturas. Y tal vez no entienden todo esto, lo que pasó en su vida. Pero necesitamos entender, porque esto es la misma manera que Dios sigue obrando en nuestra vida. La palabra de Dios es la única que puede llegar a hacer un efecto. Vamos a leer en Hebreos capítulo 4 y el verso 12. Y vamos a pensar en esto por un momento. Y ojalá usted pueda meditar más sobre esto. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, dice, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir. Aquí la palabra partir realmente debería ser penetrar. La palabra de Dios penetra hasta el alma y el espíritu. Atraviesa el alma y llega hasta el espíritu. Y esto es algo que muchos no entienden. Nosotros vamos a estar hablando más acerca del corazón. Vamos a ver cómo eso se aplica en cuanto a las emociones. Ahí está el asiento de las emociones. Pero la palabra de Dios, para surtir realmente efecto en nuestra vida, tiene que atravesar eso. Tiene que penetrar más allá de nuestra emoción y llegar al mismo espíritu del hombre. Y ahí es donde sucede este nuevo nacimiento. No es en las emociones, sino en el espíritu. El que es nacido ¿de qué? De la palabra y del espíritu. Ahí se produce el nuevo nacimiento. ¿Cuántas personas son tocados en sus emociones y nunca realmente la palabra de Dios llega hasta su espíritu? Y usted puede leer después esa parábola. Cayó entre espinos y vinieron los espinos y ahogaron la palabra. ¿Por qué? Porque no penetró más allá de lo que tenía que penetrar. La palabra de Dios, y solo la palabra de Dios, puede atravesar nuestro razonamiento, nuestra lógica, nuestras emociones, y llegar hasta el espíritu. Y esto es el efecto que hace la palabra de Dios. Cuando damos la palabra de Dios al impío, aquel que no conoce al Señor. Y cuántas veces nosotros tenemos un pensamiento de que si le explico lo suficiente va a entender. Y la misma cosa a veces queremos hacer con el creyente. Y más que nunca nos damos cuenta, hermanos, de que la palabra es viva y eficaz. No necesita de mí. Sí, Dios usa instrumentos, sí, pero la palabra en sí es eficaz. Y es la palabra de Dios. Tu testimonio está muy bien y tiene su lugar, o cualquier otra explicación que usted quiera dar, tiene también su lugar bajo la guía del Espíritu Santo, pero es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Por eso pasamos tanto tiempo estudiándola, aún para nosotros que ya somos redimidos, que ya tenemos esta nueva vida, pero necesitamos también que la palabra de Dios actúe en nuestra vida. Y el salmista dice: la exposición de tus palabras alumbra.
y esa persona impía que no conoce al Señor, lo que va a obrar salvación en su vida es la palabra de Dios. Lo que el Espíritu Santo va a tomar para convencer de pecado, de justicia y de juicio es la palabra de Dios. Por eso más que nunca entendemos que nuestra responsabilidad es simplemente de tirar la semilla. Quisiéramos a veces, hoy en día se hace diferente las cosas. En aquel tiempo metía su mano en su bolsillo aquí y sacaba semilla y tiraba. Preparaban en cierta medida la tierra. Hoy es todo muy preciso. Va abriendo un surco y ahí uno a uno casi va metiendo la semilla. Pero la palabra de Dios, y Dios dice más también en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que obra. Romanos 1:16. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios. Y con razón el apóstol Pablo dio tanta importancia a la enseñanza de la palabra. Realmente relativamente poco tiempo que el apóstol Pablo tuvo para ministrar, para dar la palabra de Dios, y cuando estaba entre los efesios, y su testimonio después dice: yo no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Día tras día él se pasaba todo el tiempo que podía predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, porque es la única que puede traer. Y dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. La palabra es poderosa. Y si usted siembra con sinceridad y bajo la unción del Espíritu Santo la palabra de Dios, usted puede estar seguro que esa palabra va a tener resultado. No siempre vemos el resultado. Gracias a Dios, el tiempo en que nosotros vivimos es un tiempo de gracia, y por la misericordia de Dios tenemos el privilegio de ver el resultado de la predicación de la palabra de Dios. Yo no quisiera ser Jeremías, o Isaías, o Elías, o Eliseo, con todos los milagros que ellos hicieron. Pero especialmente Jeremías predicó en un tiempo de tanta apostasía que él nunca vio el resultado de la palabra que él predicaba. Qué diferente, qué privilegio. Nosotros tenemos el privilegio de predicarle a usted, y usted se goza en la palabra y se nota en su rostro. Imagínese ser Jeremías, predicar la palabra y que le tiren con piedra. Pero hermanos, la palabra de Dios es la que hace la obra para la redención, para ese milagro del nuevo nacimiento. La palabra de Dios es viva y eficaz. Su palabra no volverá a él vacío. La palabra de Dios va a iluminar el corazón. Y la palabra de Dios es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Y luego la obra del Espíritu Santo. Evangelio de Juan, capítulo 16 y el verso 8. Juan capítulo 16 y el verso 8. Cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Esta es la obra del Espíritu Santo, parte de la obra del Espíritu Santo. Una parte muy importante de la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tan importante es la obra del Espíritu Santo. Usted sabe que va a llegar un tiempo durante la tribulación en donde el Espíritu Santo ya no va a estar obrando. La gente no se va a salvar. Sin el Espíritu Santo no hay redención, no hay salvación. La obra de regeneración, ese milagro que ocurre el momento que un corazón pone su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Ese milagro es obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Puede ser que yo le pueda convencer de algo. Por un tiempo en Estados Unidos fui vendedor, por un tiempo muy corto, porque no puedo convencerle mucho a la gente para comprar algo, especialmente cuando veo que lo miro por lo menos y digo, este no tiene nada, ¿cómo le voy a vender esto si no tiene nada? Y mi patrón me dice, no creas que no tiene nada, tu trabajo es de venderle, no importa. Y no puedo yo convencerle. Yo puede ser que no le puedo convencer de mucho, pero el Espíritu Santo sí puede. Y el Espíritu Santo puede tomar la palabra de Dios bajo la unción misma del Espíritu Santo y obrar lo que necesita obrar en la vida y en el corazón. Y cuántas veces cuando la palabra de Dios es dada realmente bajo la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y administra al corazón. Cuántas veces alguien ha venido y me dice, hermano, me tocó tanto la palabra que usted dio hoy, dice tal cosa, y yo digo, pero yo no dije eso. No sé, el Espíritu Santo tomó y administró lo que era necesario a ese corazón. ¿Y qué más podemos desear? Sino que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios. Aquel que da la palabra tiene una gran responsabilidad, pero también nos damos cuenta que lo único que podemos hacer es dar la palabra de Dios y nada más. Y el Espíritu Santo se encarga de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo son inseparables, trabajan juntos. Por eso necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y no solamente el que predica la palabra, sino que cada creyente, porque usted predica la palabra mucho más de lo que yo predico la palabra. Usted predica la palabra en lugares donde yo y su pastor nunca van a poder alcanzar. Todos los días usted está predicando la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a tomar la palabra y va a convencer al mundo, va a hacer la obra que Él necesita hacer en nuestra vida. ¿Cuántos hay que escuchan la palabra y la palabra toca tal vez sus emociones y no podemos tampoco evitar, después vamos a entrar tal vez más en este tema, pero nuestro alma y nuestro espíritu están tan pegados el uno con el otro. Por eso dice, solamente la palabra de Dios puede penetrar y llegar hasta el espíritu. Y va a haber emoción cuando escuchamos, cuando la palabra de Dios está actuando en nosotros, va a haber emoción. Pero el asunto es que la palabra de Dios tiene que penetrar más allá de la emoción, porque la emoción dura muy poco tiempo. Usted sabe eso.
La emoción dura sea llanto o sea alegría, dura muy poco tiempo. Pero cuando la palabra de Dios actúa en nuestro espíritu, ahí hay una obra, ahí hay un milagro que Dios hace. Su palabra sale, su palabra, el Espíritu Santo toma esa palabra, y si usted permite, Él va a tomar esa palabra y va a penetrar más allá de sus emociones y va a tocar su espíritu. Porque lo que es necesario es el espíritu. Lo que está vivo dentro de nosotros es el espíritu. Lo que Dios ha hecho, el milagro del nuevo nacimiento, es que Dios nos ha dado vida en nuestro espíritu. Lo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos vida. Hay una regeneración, un nuevo nacimiento. Y eso es el lugar donde tiene que actuar la palabra de Dios. Miramos a veces y nosotros juzgamos por la apariencia. Recuerdo un año en el campamento en Isla Vega. Había invitado a que pasen aquí adelante y pasaron muchos adelante. Y cuando iba a comenzar a ministrar entre la gente, el Espíritu Santo me dijo: yo estoy haciendo mi obra. Pero esta noche mi obra va a ser silenciosa. Y comencé a mirar, y comencé a ver cómo el Espíritu Santo estaba obrando. No había gran griterío, pero se notaba la obra del Espíritu Santo. Lo que yo no puedo hacer. A veces como padres vemos a nuestros hijos yendo por mal camino y quisiéramos tener la posibilidad de meter nuestra mano en su corazón y guiarle como tiene que ser. Y especialmente cuando son ya grandes, muy poco podemos hacer para corregirles o para instruirles. Nos damos cuenta del poder de la palabra de Dios. Por eso damos la palabra de Dios. Lo que nosotros miramos a veces, si el Espíritu Santo nos habla acerca de una necesidad o acerca de una vida que está ahí escondido y está procurando de esconder lo que hay, el Espíritu Santo no se le va a joder. Y quisiéramos poder ir y tocar esa vida. Y a veces el Señor nos da también oportunidad de ministrar a una vida, a una persona, en una manera personal, pero hermano, es la obra del Espíritu Santo. Y qué hermoso ver cuando la palabra de Dios es dada bajo la unción del Espíritu Santo y la vida es tocada. No porque el instrumento sea algo, o sea elocuente, o sea capaz, sino que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios por sí misma es viva y eficaz. Y el Espíritu Santo, si le permitimos, el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y obra y penetra donde nosotros no podemos penetrar, ni podemos imaginarnos de hacer la obra que hace el Espíritu Santo. Y la obra que hace el Espíritu Santo es verdadero porque penetra más allá de las emociones y hace un efecto duradero en nuestra vida. Podemos leer en 1 Corintios capítulo 2, los versos 9 al 14. Primera Corintios capítulo 2, 9 al 14, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo creo que está hablando aquí de algo que está todavía en el futuro, en el cielo. En el cielo Dios nos va a enseñar y nos va a mostrar muchas cosas. Pero yo creo que esto tiene también una aplicación para ahora, para esta vida, para aquellos que desean, para aquellos que realmente tienen un corazón para el Señor. Dios tiene cosas preparadas, pero dice, Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y esto es nuestro deseo para cada hijo de Dios, de alcanzar, de ver la profundidad, la altura y la anchura de lo que Dios tiene para nosotros. Pero note que dice en el verso 14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Si usted va a procurar de razonar, si usted va a procurar con su mente carnal de entender las cosas de Dios, no lo va a entender. Pero el momento en que usted abre su corazón al Señor y permite la palabra de Dios actuar en su vida y permite al Espíritu Santo iluminarle, usted también va a poder ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de hombre. Porque son las cosas que Dios desea para nosotros como sus hijos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Podemos volver ahí a Juan capítulo 3. Leímos hasta el verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y sigue diciendo en el verso 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nuevo nacimiento no es una expresión o un simbolismo. Hay mucho simbolismo en la Escritura, hay muchas cosas que la palabra de Dios usa para ilustrar, para hacernos entender algo, pero el nuevo nacimiento no es una ilustración. Así como nacimos literalmente un día de carne y sangre, así también un día nacimos del Espíritu Santo por la palabra de Dios. El nuevo nacimiento no es un rito religioso. Nosotros tenemos la costumbre, por lo general, de hacer una invitación y que pase aquí adelante todo aquel que no ha aceptado todavía a Jesús como Salvador. Tenemos la costumbre de leer la Escritura y luego guiar a esa persona en una oración. Y todo eso está bien y es de acuerdo a la palabra también. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que ese acto del nuevo nacimiento es soberano, es divino, es espiritual y no es algo que nosotros vemos. Tal vez esa persona ya recibió al Señor. Le hacemos pasar adelante simplemente para hacer público una confesión de fe.
El nuevo nacimiento es un evento en nuestra vida. Nacemos de nuevo. El Espíritu Santo obró la convicción por la palabra de Dios y confesamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor, que Dios le levantó de los muertos, que es nuestro único Salvador personal. Y el que cree en el corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Y luego el apóstol Pablo en Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque nosotros no vemos el nuevo nacimiento. En lo natural usted puede ver el nacimiento natural y eso también es un milagro. Es un milagro realmente el nacimiento natural. Pero no se compara con el milagro del nuevo nacimiento. La obra que Dios hace en un instante en un corazón. Aquel ladrón colgado en la cruz, ya al borde de la muerte, cuando él puso su fe, nadie le pudo mostrar Romanos 9, Romanos 8, Romanos 3, nadie le pudo mostrar eso. Jesús ahí en la cruz no le guió en una oración de arrepentimiento, pero ese corazón convencido de su condición y mirando a su lado al Hijo de Dios colgado en la cruz, entendió algo por lo menos. Este es el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo tan sencillamente: hoy estarás conmigo. Ya estaba por morir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Un nuevo nacimiento. Ahí en la cruz hubo un nuevo nacimiento. ¿Cuántas personas que tal vez durante toda su vida rechazaron el Evangelio y con su último respiro acepta al Señor Jesucristo? Un nuevo nacimiento, una obra del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Será que podemos entender la obra que Dios ha hecho en nuestra vida? Podemos entender que nosotros somos una nueva criatura. Y de esa vida espiritual, Dios se concierne, Dios le importa. Nosotros tanto nos preocupamos por la vida natural, nos preocupamos por las cosas visibles en nuestra propia vida, a veces en la vida del hermano también. Nos preocupa porque vemos evidencia de algo, de un problema espiritual. Pero Dios, por medio de su palabra y el Espíritu Santo, no trata con lo exterior. No procura de cambiar el carácter de la persona. No procura de cambiar la manera de ser de la persona. Trabaja en el espíritu. Y esa persona va siendo transformado de gloria en gloria. Y no hay caso. Tiene que mostrarse también en el exterior. Nosotros queremos reformar, queremos pintarle lindo. Viene un joven, cabello largo, tatuaje, aro acá, viene y se convierte. Y apenas dijo toda la oración, ya queremos cortar el cabello y sacarle los tatuajes y todo. Porque nos quebranta lo exterior. Hermano, yo quiero que usted vea el milagro que Dios hace en el Espíritu. Y luego simplemente damos la palabra de Dios y la palabra de Dios comienza a penetrar todo ese que nosotros vemos. Y comienza a obrar y ese joven comienza a ser transformado por la palabra. No por reglamentos,
No porque alguien le dice, hacer esto, deja de hacer eso y no te vayas más ahí, vení acá. La palabra de Dios comienza a actuar. Esa vida de Cristo, esa es una realidad, hermanos. No es una religiosidad. La vida de Cristo en nosotros. Y va siendo manifestado, comienza a fluir, comienza a verse la vida de Cristo. Hermanos, nosotros estamos viviendo en el último tiempo. Y tanto estamos preocupados a veces por todas estas cosas de esta vida y de este mundo. Lo único que va a importar dentro de poco, hermanos, es lo espiritual. Y usted y yo vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta por nuestra vida. Y todas estas cosas que nos preocupan hoy van a ser quemados porque no tienen valor absoluto en el reino de Dios. Y lo que va a quedar es la vida de Cristo. Esa vida que ha crecido o tal vez ha quedado como niño, vamos a decir espiritualmente. Pablo lo llama carnal, niño en Cristo. Es lo único que va a quedar. Pero Dios ha hecho una obra en su vida, no importa cuál sea tu condición delante de Dios en esta tarde. Dios ha hecho, si usted ha aceptado a Jesús como Salvador, usted es una nueva criatura. Pablo dice así, la Biblia dice así, la palabra de Dios. Si usted ha aceptado a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es obra de Dios. No es algo que yo hago. Es algo que Dios ha hecho y quiere hacerlo una realidad en nuestra vida. Un nuevo corazón. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un nuevo corazón. Según mi reloj tengo 60 segundos para hablarle del corazón nuevo. Hablamos de que el corazón es el asiento de las afecciones, el entendimiento, la voluntad y los pensamientos. Voy a darle rápidamente unos versos. Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito, afección, me deleito en la ley de Dios, un nuevo corazón. El impío no puede ni entrar en ese campo. El creyente me deleito en la ley de Dios. El entendimiento es también el asiento del entendimiento. Segunda Pedro 3:1, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, nuevo corazón, que tiene un nuevo entendimiento. Es también el asiento de la voluntad. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, 19 al 21 dice, lo que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y sigue hablando de eso. Y que ahora de repente tengo un nuevo deseo, una nueva voluntad. Yo quiero la voluntad de Dios. El impío no tiene ese corazón. Yo tengo un nuevo corazón y tengo el deseo, la voluntad de querer, de amar, de desear la voluntad de Dios. Y también es el asiento del pensamiento. En 1 Corintios 2:16, el apóstol Pablo dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué les parece? Un nuevo corazón. Dios ha puesto en nosotros un nuevo corazón. Ha cambiado todo lo que era antes. Toda esa impiedad, todo eso que vimos, la escoria de lo que es el hombre natural. Y Dios nos ha dado un nuevo corazón. No importa quién usted es, cuál ha sido su historia, cuál ha sido su fracaso o cuál ha sido su vida, sus decisiones. Si usted es hijo de Dios, Dios le ha dado un nuevo corazón.
Entramos todo bajo el mismo nivel. No hay creyente superdotado. Hablamos en lo natural, ¿verdad? Una criatura que nace superdotado, ¿verdad? En lo espiritual no hay superdotado. En lo natural a veces nace una criatura con una deficiencia mental o física. No hay ningún deficiente espiritual. Usted tiene la misma vida de Cristo que yo tengo, la misma mente de Cristo que yo tengo, el mismo corazón de desear la voluntad de Dios, de amar a Dios. Cada uno de nosotros puede, sin lugar a duda, alcanzar todo lo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Porque Él ha hecho un milagro, le ha dado a usted un nuevo corazón. Ha quitado el corazón de piedra y le ha dado un corazón de carne. Un corazón dócil, un corazón que ama a Dios, un corazón que desea a Dios. Y un corazón que es capaz de entender todo lo que Dios quiere para nuestra vida, para ahora y por toda la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra.